Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Mente y Aprendizaje. Hoy tenemos en nuestras manos un documento que, la verdad, podría definir el futuro de toda una generación en la República Dominicana. Vamos a sumergirnos en el análisis que ha preparado para nosotros el educador, psicólogo e investigador dominicano Jesús Peña Vázquez sobre el Plan de Educación Horizonte 2034. Así es un documento que publicó el Ministerio de Educación en febrero de 2025 y es, pues en esencia, la hoja de ruta que pretende guiar las políticas educativas preuniversitarias del país durante la próxima década. Es un texto denso y lleno de implicaciones. Exacto, y por eso mismo hemos decidido abordarlo en dos partes. En esta primera entrega nos vamos a concentrar, digamos, en el diagnóstico. Analizaremos la introducción y los primeros 7 puntos del documento, siguiendo esta estructura que nos propone Jesús Peña. La misión de hoy es entender el porqué de este plan, cómo se construyó y, lo más importante, cuál es el tamaño del monstruo, los grandes desafíos que identifica. Entremos en materia. El documento arranca con algo que a mí me parece un gesto de honestidad. Reconoce que este no es el primer intento. Claro. Menciona los planes decenales que vienen desde los años 90 y el famoso Pacto Nacional para la Reforma Educativa. O sea, no están pretendiendo haber descubierto el agua tibia. Y ese es un punto de partida fundamental. El texto destaca avances reales. Se ha ampliado la cobertura, la inversión en educación llegó al famoso 4% del PIB, se mejoró la infraestructura. Pero, y aquí está lo crucial, el documento no es autocomplaciente. Rápidamente pasa a señalar las enormes brechas que todavía persisten. Ahí es donde se pone interesante, porque por años el gran discurso público fue la lucha por el 4%. Sí. Se consiguió y muchos pensaron misión cumplida. Pero el plan parece decir, el dinero llegó, pero la magia no ocurrió. Precisamente. Y aquí el documento es valiente porque toca ese tema casi sagrado del 4%. Fue una lucha social enorme y un logro indiscutible. Pero lo que el texto sugiere, así entre líneas, es que el dinero por sí solo no fue la bala de plata. Claro, se inyectó el presupuesto, pero el sistema no tenía la capacidad de absorberlo y convertirlo eficientemente en aprendizaje de calidad. Apunta a rezagos muy serios en el acceso a educación inicial y secundaria, inequidades territoriales brutales y sobre todo una deuda pendiente en la calidad de lo que los estudiantes realmente aprenden. Es una lección muy dura. Entonces tenemos un diagnóstico que no se anda con rodeos. Pero para que un plan de esta magnitud no sea solo un buen deseo, necesita un respaldo político y legal muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es el mandato que lo impulsa? Ahí entramos al segundo punto, el marco de política pública. Todo esto se ancla en el Decreto Presidencial 365-23, que no es poca cosa. Declara la reforma y modernización del sector educativo como una alta prioridad nacional. Alta prioridad. ¿Y qué significa eso en la práctica? Más presupuesto, más edificios. No, y eso es lo fascinante. El decreto no se enfoca en lo material, sino en lo institucional. Busca fortalecer la gobernabilidad del sistema para garantizar la educación como un derecho fundamental. El plan tiene que responder a esa directriz, que nace de una realidad compleja. Los resultados de aprendizaje han sido muy limitados, incluso con más dinero. Y la pandemia de COVID-19 fue un mazazo que hizo retroceder muchos indicadores. El mandato es, arreglen el sistema desde adentro. Esto me llama mucho la atención, porque normalmente uno se imagina que estos planes los escriben un par de técnicos en una oficina con aire acondicionado. Sí, es la imagen típica. Pero aquí hablan de mesas consultivas y consultas territoriales. O sea que se fueron a las provincias a preguntar. ¿Eso cambia las cosas o no? Debería. Y la escala que describe el documento es notable. Hablan de un proceso que arrancó en enero de 2024 con la participación de 471 miembros de la comunidad educativa y la sociedad civil. Se abordaron 10 temas clave, desde la atención a la primera infancia hasta la carrera docente. Es un intento deliberado de no ser un plan de escritorio. Suena impresionante, en papel, 471 personas consultadas. Pero seamos un poco cínicos. ¿Cuántas veces hemos visto grandes consultas que terminan en un documento que se guarda en un cajón? Es la pregunta del millón. ¿Qué hace pensar que esta vez el resultado de esas mesas de trabajo realmente se va a sentir en el aula de una escuela rural en Pedernales? Es una pregunta válida.
Pero la metodología que usaron da una pista de sus intenciones. Mencionan el uso de árboles de problemas y árboles de soluciones. Árboles de problemas. Y esto no es solo un nombre bonito. La metodología del árbol de problemas te obliga a no quedarte en el síntoma, que sería los estudiantes tienen malas notas. Te fuerza a cavar más profundo. Ajá. ¿Por qué tienen malas notas? Porque no entienden lo que leen. ¿Y por qué no entienden? Porque los maestros no tienen las herramientas adecuadas. ¿Y por qué no las tienen? Y así sigues, excavando hasta llegar a la raíz del problema. Ah, ya veo. Es un intento de no ponerle una curita a una herida profunda. Entiendo. Es un intento de construir un diagnóstico colectivo para que, en teoría, la implementación también sea un compromiso colectivo. Exacto. Se busca que el plan tenga una legitimidad y un respaldo social que son vitales para que sobreviva a los cambios de gobierno y a la burocracia. Exacto. La apuesta es que al involucrar a tantos actores, desde el ministerio hasta los distritos y las escuelas, se crea un sentido de propiedad. Se busca evitar que sea un documento ajeno que se queda en una gaveta. Y supongo que ese intento de construir desde la base tiene que ver con las lecciones aprendidas de los planes anteriores. El documento hace un recorrido por ellos. ¿Qué patrón se observa ahí? Un patrón clarísimo. El primer plan decenal, de 1992 a 2002, fue un éxito rotundo en un aspecto. Masificó el acceso. O sea, más gente en la escuela. Mucha más. El documento da cifras. La tasa de matriculación de quinto a octavo grado, por ejemplo, pasó de un 42% a un increíble 90% en esa década. Se metió a casi todo el mundo en la escuela. Un logro gigantesco en términos de cobertura. Sin duda. Pero ese éxito escondía el problema persistente. La calidad era bajísima. Claro, el plan mismo me lo reconoce. Aulas superpobladas, salarios docentes por el suelo y, como consecuencia, niveles de aprendizaje muy pobres. Los planes siguientes intentaron abordar esto, pero la aguja de la calidad apenas se ha movido. La lectura que se desprende del documento es que ampliar el sistema y aumentar el presupuesto son condiciones necesarias, pero totalmente insuficientes. El desafío recurrente ha sido y sigue siendo la calidad del aprendizaje. Y claro, ese desafío de la calidad hoy se enfrenta en un mundo que no tiene nada que ver con el de 1992. El plan no opera en el vacío. ¿Qué dice sobre el contexto actual? Aquí es donde el plan deja de ser un documento puramente educativo y se convierte en una estrategia de país. Analiza varias tendencias, pero hay dos que son cruciales. Primero, la demográfica. La población en edad escolar está disminuyendo en muchas provincias, como Duarte o San Juan. Interesante. Esto podría ser una oportunidad. Menos estudiantes por aula, más atención personalizada, pero requiere una planificación que el sistema nunca ha tenido. Menos presión demográfica podría ser una ventaja si se sabe aprovechar. ¿Y la segunda tendencia? Es el marco económico. El plan posiciona a la educación como el factor clave para que la República Dominicana escape de la famosa trampa de los países de ingreso medio. A ver, para que todos estemos en la misma página, ¿puedes explicar brevemente qué es esa trampa de los países de ingreso medio? Claro, es cuando la economía de un país crece rápido basándose en cosas como el turismo, las remesas o la manufactura de bajo costo, pero llega a un punto en el que se estanca. Se queda pegado. Hacer un país que crea requiere un capital humano que hoy, según el plan, la República Dominicana no está produciendo. Es como un atleta que es muy bueno en las ligas menores, pero no tiene la técnica, el entrenamiento y la disciplina para volverse profesional y competir en las grandes ligas. Es una analogía perfecta. Esa técnica para un país es la innovación, la ciencia, el valor agregado. Y el documento es brutalmente honesto en esto. Sin un cambio radical en la educación, el país no podrá desarrollar ese talento. Se quedará atascado. Entiendo. A esto se suman otros retos globales que menciona el plan. La crisis climática, que exige una nueva conciencia ambiental, la disrupción de la inteligencia artificial, que está cambiando el mercado laboral, y las tensiones sociales. La educación tiene que preparar a los jóvenes para todo eso. Ok, entonces tenemos una historia de reformas con resultados mixtos, un mandato político fuerte y un contexto global que sube la apuesta como nunca antes. Con todo eso en la mesa, ¿cómo define el plan el problema central? ¿Cuál es el corazón del diagnóstico? Lo definen con una frase larga pero muy precisa. Cito:
La alta proporción de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas que a lo largo de su proceso educativo no logran desarrollar las competencias y habilidades requeridas para el ejercicio de una vida plena. Desmenucemos eso. Las palabras clave ahí son competencias y habilidades, no conocimientos o datos. Exactamente. Y vida plena, no solo un buen trabajo. Exactamente. Este es el cambio de paradigma que propone el diagnóstico. El foco ya no está en que el estudiante memorice las capitales de Europa, sino en que desarrolle pensamiento crítico, que sepa comunicarse, que pueda colaborar, que sea creativo. Habilidades para la vida. Competencias para vivir y trabajar en un mundo incierto y cambiante. Es un problema sistémico que se manifiesta en todas partes. Desde un niño que no tiene acceso a una educación inicial de calidad, que es la base de todo, hasta un egresado de bachillerato que no sabe redactar un párrafo coherente y no tiene las habilidades que le piden ni la universidad ni el mercado laboral. Y de ese gran problema central se desprenden varios desafíos. El último punto que abordaremos hoy es el primero de ellos. Y paradójicamente, después de todo lo que hemos hablado sobre la calidad, el primer desafío sigue siendo el acceso y la permanencia. Sí, Parecía que eso ya estaba resuelto. parecía, pero no es así. Y los datos que presenta el documento son un verdadero llamado de atención. La pandemia supuso un retroceso claro. Las tasas de asistencia escolar en el periodo 2022-23 para las edades de 3 a 5 años y de 12 a 17 años seguían por debajo de los niveles de 2019. El sistema no solo no avanzó, sino que perdió terreno. Y me imagino que esa pérdida no fue igual para todos. Para nada. Ahí es donde la inequidad se muestra con toda su crudeza. El plan identifica provincias con problemas gravísimos. Por ejemplo, Por ejemplo, en Pedernales, la tasa de asistencia para adolescentes de 12 a 17 años era de apenas un 68%. En Montecristi, un 72%. Estamos hablando de que casi un tercio de los adolescentes en esas zonas está fuera de la escuela. 1/3. Es muchísimo. Y el factor socioeconómico es una sentencia. El documento da una cifra sobre eso que es demoledora. Sí, es contundente. En el nivel inicial, que es donde se sientan las bases del aprendizaje futuro, de cada 100 niños y niñas de hogares no pobres, 55 asisten a un centro educativo. 55 de 100. Ok. Pero si miramos a los hogares más pobres, esa cifra se desploma. Solo asisten 30 de cada 100. 30, la mitad prácticamente. La brecha es de casi el doble. Un niño o niña que nace en un hogar pobre tiene casi la mitad de probabilidades de recibir educación inicial que uno que nace en un hogar con más recursos. Esa es la magnitud del reto. No se trata solo de recuperar las cifras de antes de la pandemia. Se trata de cerrar unas brechas estructurales que son una condena para miles de niños desde el momento en que nacen. Y esa brecha inicial se va arrastrando y agrandando a lo largo de toda la trayectoria escolar. Si un niño o niña de un hogar vulnerable no tiene acceso a una educación inicial de calidad, ya empieza la carrera con una desventaja enorme. Por eso el plan, aunque se enfoca en la calidad, tiene que empezar por reconocer que el problema del acceso y la exclusión sigue muy vigente, especialmente en los primeros años y en la adolescencia. Lo que hemos visto hoy entonces es el esqueleto del Plan Horizonte 2034, o más bien la radiografía que le hace el sistema educativo dominicano. Y es una radiografía dura, honesta. Sí. Reconoce los avances, pero no teme señalar las profundas deudas en calidad, en equidad y hasta en el acceso que creíamos superado. Totalmente. Esta primera parte del documento que analiza Jesús Peña Vázquez dibuja un sistema que es dolorosamente consciente de sus fallas. El problema ya no se puede enmarcar como uno de falta de presupuesto o de falta de escuelas. Es un desafío mucho más profundo, de aprendizaje, de desarrollo de competencias, para un siglo XXI que no espera por nadie. En nuestro próximo análisis exploraremos la otra cara de la moneda, las soluciones, las políticas y las estrategias que el plan propone para enfrentar este diagnóstico tan severo. Pero por ahora queda una idea sobre la que reflexionar. El plan, como hemos visto, se construyó sobre un proceso de consulta que se presenta como masivo y participativo, buscando legitimidad. La pregunta provocadora que nos deja Jesús Peña para la reflexión es la siguiente. Dado el carácter sistémico y profundo de estos desafíos,
desafíos, que van desde la desigualdad territorial hasta el impacto de la pobreza, ¿puede un plan decenal, por bien diseñado y consultado que esté, transformar realmente el panorama educativo? ¿O estamos ante el riesgo de que se convierta en un capítulo más en la larga historia de reformas ambiciosas con resultados limitados? Una pregunta poderosa para pensar. Les invitamos a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita para no perderse la segunda parte de este análisis y otras importantes reflexiones hechas por Jesús Peña Vázquez. Hasta la próxima.